Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, como siempre. Le damos la más cordial bienvenida, agradeciendo a Dios Todopoderoso primero por darnos ese privilegio de poder contar con la presencia de ustedes desde muy tempranas horas de la mañana. Recuerde siempre andar su mascarilla, andar su alcohol gel y prepararse precisamente para guardar siempre la distancia. Ahora que se están manejando ya una nueva estrategia, como lo escuchábamos el día de ayer con el ministro de Salud, en el sentido de estar buscando geográficamente aquellos lugares donde se estén proliferando seguramente casos de COVID-19. Así es que desde ya es la idea no bajar la guardia. Creo que merecemos todos los salvadoreños seguir adelante con todas nuestras actividades productivas a fin de que El Salvador pues siga adelante. Esta mañana, como todos los miércoles, hemos traído como invitados a 3 aspirantes a candidaturas a diputados por los diferentes partidos políticos que están participando, con el propósito de conocer la visión y la perspectiva que ellos tienen de cara a lo que serán los comicios el próximo febrero. Me da mucho gusto presentarles esta mañana a Andy Feiler. Él es aspirante a diputado por el partido Nuestro Tiempo por el departamento de San Salvador. Gracias, Andy, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto compartir con mis colegas el panel y un saludo a todos tus televidentes que nos sintonizan esta mañana. Nos acompaña también el licenciado Adán Mejía, también candidato a diputado no partidario para San Salvador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, don Ernesto, por esta oportunidad y a cada uno de los salvadoreños desearles las mejores bendiciones de parte de Dios y reiterar que sigamos con las medidas de prevención para evitar un rebote de este virus, y con nuestra confianza en Dios creemos que el país podemos rescatarlo de la situación en donde se encuentra, y eso es lo que nos motiva el poder haber incursionado en la vida política. Como candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano por el Departamento de la Libertad, Héctor Mengíbar, también gracias por acompañarnos, Héctor. Bienvenido, qué gusto saludarte. Ernesto, muchísimas gracias por tenernos de nuevo en este set, y gracias pues a Andy y a Adán por estar compartiendo esta mañana. Sin duda alguna será de mucho provecho contar con la opinión de ustedes con relación a los diversos temas que vamos a colocar sobre la mesa. Sobre todo también porque lo que buscamos con este tipo de programas y estas plataformas de opinión periodísticas es elevar esa categoría del debate que mucha falta le hace a este país, sobre todo cuando se trata de lograr establecer profundidad en aquellos temas que en algún momento están gravitando en nuestro país. Así es que desde ya la invitación para que usted, amigo televidente, participe. Recuerde, para nosotros es muy importante la opinión de cada uno de ustedes. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter disponibles para que generen sus comentarios y preguntas para nuestros invitados. De entrada me gustaría hacer ciertas valoraciones en cuanto a lo que está pasando hoy en día, sobre todo porque estamos viendo muchos aspectos que elevan el tono y sobre todo también la tensión política de cara a unos cuantos meses para entrar ya a un proceso electoral. Hay nuevos actores dentro de lo que es el quehacer del menú de partidos políticos. Nuestro Tiempo es uno de ellos. Tenemos al partido Vamos, tenemos no partidarios, tenemos en este caso también partidos como Nuevas Ideas, etcétera, etcétera. Así es que desde ya me gustaría de alguna manera compartir ese escenario como punto de partida para analizar qué examen ustedes le dan precisamente a lo que podría generarse a partir de las próximas elecciones y la nueva, digamos, configuración política que vamos a tener en la Asamblea Legislativa. Comienzo con Toñito. En este caso Toñito sale, decimos, ¿verdad? Siempre, pero es así. Vamos a ver, Héctor. Bueno. Y el resto, tienen la palabra los 3. Gracias. Bueno, a mi ver, en medio de todo problema, en medio de toda crisis, surgen grandes mujeres y grandes hombres que la solucionan.
En cada momento de crisis hay un momento de oportunidad para ser mejores seres humanos. Y eso es algo que nosotros en el Partido Demócrata Cristiano hemos podido ver y constatar, porque ha llegado, me imagino que el miedo a lo que estamos viviendo, porque realmente es una cuestión de miedo, estar a punto de perder la democracia que tanta sangre ha costado en El Salvador, ha sido motivo de miedo, de preocupación, y eso ha llevado a que una gran cantidad de jóvenes, profesionales de todo tipo, decidan dar ese paso y meterse en el tema de la política partidaria, que dicho sea de paso no es para nada fácil. Y digo esto sobre todo en este momento en el que lo único que tenemos por adversarios, la única técnica política que utilizan es la desacreditación y la ofensa. Entonces creo que es un momento crítico de nuestra historia que debe ser afrontado con el espíritu con el que hemos afrontado un montón de desastres naturales. Ese espíritu de unión, ese espíritu de comunidad. De la misma forma debemos enfrentar este gobierno que a mi criterio es un desastre producido por el hombre. Yo creo que el panorama nos da muestra de que en el país hay democracia, que tengamos prácticamente 10 partidos políticos participando con un reto muy grande, porque la población, y no es porque represente las candidaturas no partidarias, sino porque es la realidad lo que uno escucha en el campo. Hay un desencanto hacia los movimientos políticos, ¿verdad? Hacia los partidos políticos específicamente, porque si vemos hacia atrás, ha imperado, en el caso de la Asamblea Legislativa, que es lo que aspiramos los tres, a imponer los intereses de los partidos, lo que se conoce como la famosa partidocracia. Entonces, este es un reto y creo que en lo personal no puedo decir desprestigiar a personas de partidos políticos actuales dentro de la Asamblea Legislativa, sino que ver el procedimiento del tema que nos preocupa a todos, nos debe de preocupar a todos, la corrupción. Entonces yo creo que ese es un escenario. Por mi trasfondo religioso, me acuerdo que mucha gente al inicio, más de un año de haber dejado la carrera eclesiástica, me decían, ¿y de dónde sacó valor para entrar a un ambiente altamente a la corrupto? política, sí. Pero el tema era después de dejar la oración, la meditación, sí, y ahora entrar a la política. Sí. Como quien dice el bullicio, ¿no? Sí, pero lo primero que la gente le decía a uno no era tanto el eje político, sino que la corrupción dentro de la política. Entonces creo que eso es una realidad, porque debemos de estar conscientes de la plataforma que tenemos, y yo siempre he dicho, no niego que ha habido corrupción, pero hago la pregunta a todos los ciudadanos salvadoreños, ¿vamos a dejar que la corrupción siga imperando? Yo me niego a creer que El Salvador está destinado a que sea gobernado por gente que va hacia intereses personales, hacia intereses partidarios, ideológicos del gobernante en turno, y creo que es el reto de todos, los no partidarios y partidarios, levantar el estándar, la imagen, porque estudios nacionales e internacionales demuestran que la credibilidad hacia los políticos en el país es bien mínima, y yo creo que nuestro reto es poder levantar ese estándar. Y aquí creo que va mucho la integridad de los que vamos dentro de esta palestra política, que es algo muy personal, no es maquillado, sino que son principios y valores, lo que también en la esfera política hace falta en nuestro país. Ok, Andy Feller, veamos cuál es tus palabras introductorias sobre este escenario, que nos va a permitir de alguna manera también navegar ya en algunos aspectos puntuales de agenda de país. Claro. Bueno, Ernesto, yo parto de algo que es muy evidente en el panel, y es que claramente soy el más joven del panel, y con bastantes personas que yo interactúo y que me preguntan cómo es que tomé la decisión de participar activamente en la política y sobre todo aspirar a un cargo de elección popular. Y es que yo soy parte de una generación de la posguerra, una generación que hubiese querido participar en política en un contexto donde la democracia estuviera verdaderamente garantizada, en donde la democracia nos permitiera a mi generación, a jóvenes que nos hemos preparado y que queremos llegar a la función pública, a tomar decisiones basadas en la decencia, a tomar decisiones para nuestro país que son cruciales, temas de educación. Estamos en medio de una cuarta revolución industrial y tenemos un sistema educativo que está completamente en ruinas, pero parece que en los últimos meses hemos retrocedido como país.
y me toca participar en política en un contexto donde la democracia corre peligro. Qué lamentable que para jóvenes de mi generación ese sea el llamado, defender la democracia. Y como tú bien lo dijiste, Ernesto, el siguiente año la configuración legislativa va a estar muy marcada y creería yo, a nivel personal, que va a estar bastante fragmentada. Y nuestro tiempo, mi partido, estando en la Asamblea Legislativa, tenemos un rol muy importante y lo tenemos claro para los próximos años, y es robustecer la oposición. Este país necesita un balance de poder y solo robusteciendo la oposición podemos realmente hacer contrapesos a aquellos temas que actualmente agobian a todos los salvadoreños. Para muestra de ello, y estoy seguro que a medida avance la entrevista hablaremos más a profundidad sobre ello, lo que ha pasado en la pandemia. ¿Cómo es posible que en un país tan pobre como el nuestro, que enfrenta una pandemia que es histórica en el mundo en la época reciente, se den tantos casos de corrupción, se dé tanta falta de transparencia? Hace poco renunció el presidente del Banco Central de Reserva en un contexto donde se señalaba que el presidente, a pesar de que decía que no tenía ni un centavo partido a la mitad para ejecutar lo que él desea hacer, parece que sí tenía a su disposición más de 2.600 millones de dólares y no sabemos qué se ha hecho con ese dinero. Ese es nuestro rol, robustecer la oposición, ser contralores del poder y sobre todo aquel poder que está acostumbrado a pactar por debajo de la mesa y hacer todo desde la oscuridad. Ok, veamos un poco, colocando en el examen algunos temas de país. Hay quienes sostienen que la importancia que tiene poder actualizar aquellos temas que en la nación vienen siendo como parte de la deuda histórica deben de abordarse en esta legislatura o la subsiguiente o la posterior. Y para eso se habla hoy en día de examinar, estudiar, ver qué se puede actualizar o qué se puede reformar de la Constitución. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Vamos a ver. Bueno, yo creo que si lo vemos constitucionalmente, la misma Constitución permite la mecánica de reformas. Ok, no hay que tenerle miedo, decía el doctor Castillo, Fabio Castillo, ¿verdad? No hay que tenerle miedo. Tampoco hay que hablar de tiempo porque no hay tiempo para ello, decía, exacto, ¿no? Y hay que respetar, creo que la Constitución, y esto todos los salvadoreños tenemos el compromiso. Yo quiero motivar al televidente a que la Constitución no solamente sea un recurso de los políticos, sino que cada ciudadano debe de indagar qué es lo que contiene la Constitución. Porque en este tema yo he visto comentarios, por ejemplo, en redes sociales, donde la gente habla de asuntos de reformar que no tienen nada que ver con la Constitución. Por ejemplo, hablan del caso de los bonos hacia los diputados y de otros asuntos que están más en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa que en la Constitución. Entonces esa ignorancia demuestra que hay desconocimiento y por ende, valga la redundancia, es ignorancia. Yo motivo al pueblo salvadoreño a que lea la Constitución, a que le dedique un tiempo, a que se instruya y que podamos ver qué puntos de la Constitución necesitan reformas como han existido anteriormente y respetar el proceso. Yo creo que acá también tenemos que exigir la separación de poderes, la interdependencia de poderes, porque la misma Constitución establece que los únicos que pueden reformar la misma Constitución son los diputados, es la Asamblea Legislativa. Cualquier ciudadano tiene que buscar la vía correcta, llegar, tocar la puerta de la Asamblea Legislativa, aunque sea el Ejecutivo el que quiera promover una reforma, pero no le toca al Ejecutivo el poder dar eso. También yo creo que hay que cuidar todos aquellos puntos que tienen que ver con la misma Constitución lo establece, que tienen que ver con el sistema de gobierno, la separación de poderes. Yo creo que todos debemos de poner defensa y no permitir cambios a nuestro sistema. Adán Mejía sí está de acuerdo en que se haga un examen de estudio de la actual Constitución para adaptarla a los actuales tiempos. El punto es que no es que solo que yo esté de acuerdo, se ha hecho. Si vemos en la historia, la Asamblea Legislativa ha hecho varias reformas. Bueno, venimos desde 1983 con la que tenemos actualmente, pero lo que han habido son enmiendas, algunas cosas, creo que en el 2004, no recuerdo si se hizo una al respecto. Sí, entonces vemos que es viable, pero hay que ver siempre y cuando no toquemos y fracturemos nuestro sistema democrático. Ok, interesante. ¿Qué piensa el resto? A ver, ¿qué piensa el resto?
Bueno, yo creo personalmente que cuando hablamos de reformas constitucionales es algo sumamente delicado, no es cualquier cosa. Y algo que importa en la política para tomar decisiones y decisiones que estén respaldadas de nuestros ciudadanos es la confianza. ¿Y qué tipo de confianza existe para que el actual gobierno esté hablando de reformas constitucionales? Yo, a nivel personal, yo no le confiara al vicepresidente que sea delegado de reformas constitucionales cuando el actual presidente de la República se tomó el Congreso Legislativo el 9 de febrero a punta de fusiles con comandos especiales. Es decir, este gobierno claramente ha tenido rasgos autoritarios, antidemocráticos y de abuso del poder. ¿Y cómo es posible que ellos ahora quieran impulsar la conversación hacia reformas constitucionales? Es más, y todavía este es un gobierno popular, si bien es cierto, no nos da confianza a nosotros en esta materia de reformas constitucionales, por lo cual es el primer punto para mí que no lo veo válido en el momento. Si su argumento es modernizar el sistema e ir más allá, porque no hemos atrasado como país en ciertos temas, ya hay temas importantes sobre los cuales podemos hablar y que no veo a nadie, ni del gobierno o de los actuales miembros de la oposición, hablando sobre ellos. Bien mencionaba Adán que en la Asamblea Legislativa algunas cosas tienen que ver incluso con simples reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa. ¿Qué funcionarios están hablando ahorita de reformar el proceso de elección de funcionarios de segundo grado? Para los televidentes que ahorita nos están viendo, ese proceso es el proceso por el cual se escogen a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general de la República, a magistrados de la Corte de Cuentas, a procuradores, etc. Y en este proceso, que ha estado históricamente viciado, no llegan jamás los más idóneos. Exacto. Y por eso es que necesitamos reformar ese tipo de procesos para poder mejorar la función pública. Hablemos de eso mejor. Yo creo que voy a disentir absolutamente con el doctor Fabio Castillo. Claro que hay que tenerle miedo a una reforma constitucional que se da a partir de una sugerencia de un individuo, me refiero a Bukele, que ha sido absolutamente claro en pretender el poder total y gobernar permanentemente El Salvador. En buen salvadoreño no nos demos paja. Bueno, ¿y será el presidente él o...? Porque yo le hice la pregunta, pero esta es una decisión y un interés que siempre ha tenido el vicepresidente de la República, a quien muchos sectores de la academia, círculos profesionales, le tienen un respeto y admiración, Héctor. Solo por aclaración, porque es una pregunta que yo se la hice directamente en una entrevista que tuve con Acá él. nos vienen diciendo siempre y permanentemente que no se van a trastocar la alternancia en el poder. Y ahí un pequeño paréntesis, porque a muchos les gusta leer el artículo 87 de la Constitución, que habla del derecho a la insurrección. Yo les sugiero que sigan leyendo y lean el 88 también, porque ahí dice que cuando se trastoca la alternabilidad en el poder, la insurrección deja de ser una opción y se vuelve una obligación. Y ahí está en su Constitución, siquiera tuviéramos en todos nuestros hogares una. Entonces, decía, al margen de lo que don Fabio Castillo, al margen de lo que Félix Ulloa esté diciendo, estamos frente a un gobierno, frente a un presidente que no busca una mayoría legislativa, como hacemos los demócratas. Nuestro tiempo, los candidatos no partidarios, un verdadero demócrata busca mayorías. Articular mayorías para llevar a cabo los cambios que consideren necesarios en la sociedad. No estamos frente a eso, estamos frente a un hombre que ha declarado abiertamente que su interés es anular a cualquier tipo de oposición. Ya decía Andy, estamos frente a una persona que ha utilizado ilegalmente el ejército y la Policía Nacional Civil para tomarse el pleno legislativo, de un presidente que ofende cotidianamente a la oposición, que no tiene ningún respeto por las instituciones de la vida democrática, empezando por la Sala de lo Constitucional, una persona que a todas luces no ha podido gobernar porque desde el día que tomó el poder, él no ha dejado de hacer campaña. Entonces, salgámonos del espectro romántico de que sí, que podemos, que sí. Miren, lo vamos a hacer después. En este momento lo que tenemos es un tsunami que se nos viene encima, destruyendo todo cuanto se ha hecho desde la firma del acuerdo de paz. Nunca antes la democracia en El Salvador había estado tan amenazada como lo está en este momento por las intenciones del presidente y de sus mafias. ¿O será esto producto también del surgimiento de nuevas alternativas
que buscan de alguna manera resarcir o reparar lo que la vieja política no ha logrado hacer, Héctor? El presidente no está buscando corregir nada del pasado. Se vendieron como algo nuevo, se vendieron como que no iban a hacer más de los mismos. Y en algo tienen razón. Estos no son más de los mismos, son peor que cualquier cosa que hayamos tenido. Si sacaba a alguien medio broma y medio en serio que en los días de la pandemia se perdieron tantos millones como se perdieron en toda la administración Saca. Entonces, seamos serios y seamos honestos y empecemos el análisis de la situación en el país con una pregunta. ¿Tenemos un problema? ¿Tenemos un problema en El Salvador? Porque si usted que me está viendo piensa que aquí todo está blue, que aquí no hay ningún problema, que aquí todo... Entonces, pues no tenemos mucho que decir, el último que salga y que apague la luz. Pero para los salvadoreños que estamos claros y conscientes de que estamos a punto de perder una democracia que nos ha costado sangre, lágrimas, dolor. Andy decía, la generación posguerra, Adán y su servidor, tú Ernesto, somos, y ustedes especialmente en el campo del periodismo, fueron testigos de todo el dolor que costó llegar a parir este sistema imperfecto. Como para permitir que se pierda. Así es, excelente. Este programa es de análisis político, ¿no? Y es obligación, ustedes son los actores principales, los invitados a dar las opiniones pertinentes, y es mi obligación de alguna manera introducir aquellos elementos que gravitan alrededor de los temas que estamos para que puedan ser analizados. Yo te hacía a la acotación en este caso, Héctor, porque es un tema que lo hemos abordado anteriormente y también creo que con el resto de la mesa, de lo que también otros opinan. Lo que está viviéndose ahora es un fenómeno, ¿verdad?, político, ¿verdad?, que ha venido de alguna manera a hacer clic de cara a aquellos que en su momento están mostrando su insatisfacción y que lo reflejan las encuestas electorales. Ahí tenemos la Universidad Francisco Gavidia con una encuesta que está arrojando datos que son de alguna manera impresionantes para ver de qué forma la población está dándole el voto favorable como fotografía de momento a una nueva alternativa política en la Asamblea Legislativa. ¿Qué piensan al respecto, no? Yo quiero opinar algo. Hay que ver la naturaleza del fin de una encuesta. Tiene intereses políticos y hay que respetar también que no refleja la opinión del 100% de la población. ¿La Universidad Francisco Gavidia con su encuesta tiene intereses políticos? No. Si ha venido siendo adversa y crítica. No. Me estoy refiriendo a la naturaleza de una encuesta. Okay. Quien la haga no importa. Magnífico. Sino que es una muestra nada más del sentir de un sector de la población. Entonces yo creo que debemos de ser también muy centrados en eso, porque acá en el país, en temporada política como la que estamos viviendo, las encuestas se ocupan para afectar la intención del elector. Y esto hay que tener cuidado, porque hay una naturaleza en la sociedad salvadoreña. Siempre quiere ir con el triunfador. Se ve en lo deportivo, se ve en lo religioso, se ve en lo artístico. Entonces, cuando ya una encuesta se manipula para decir que es el sentir de toda la población, cuando el muestreo no es más de 2,000 personas encuestadas, creo que hay que ubicar eso también. Y yo llamo al salvadoreño a que no se deje influenciar, porque aquel dicho de que donde va Vicente va toda la gente, se ve reflejado en la intención de una encuesta. Yo siempre hago la pregunta, de esa encuesta que usted ve, no le estoy restando validez porque la tiene, consultaron a 1.500, 1.300, 2.000 personas, pero si a usted le hicieron una de esas preguntas, la fuente de esa encuesta. Entonces, cuando uno hace eso y dice, a mí nunca me han llamado, entonces quiere decir que no refleja la opinión del 100%. ¿Tiene su validez? Sí, pero tiene un sentido. Hay que ver, si el sentido es político, también hay que entender cuál es, porque el político hace la encuesta para ver el panorama hacia dónde va el rumbo o hacia dónde va a dirigir su campaña política. Entonces, en el tema de las reformas constitucionales, yo quiero también que veamos históricamente nuestras constituciones, cómo se formaron. 13 de ellas, de las historias, fueron por puro golpe de Estado. Entonces, todo eso hay que verlo en la historia democrática del país. Entonces, está eso, como se había hablado bien, y yo voy a ser respetuoso de nuestra Constitución. Yo creo que eso hay que respetarlo, y el 9 de febrero fue un mensaje bien claro que no se quería respetar. Gracias a Dios no se dio, hay que reconocerlo también, ¿verdad? Pero no se quería respetar el sistema de gobierno, y yo creo que la separación de poderes
algo que establece nuestra Constitución, hay que mantenerlo. Andy decía algo muy importante, y yo siempre me he cuestionado, si el salvadoreño puede elegir el Ejecutivo, puede elegir el Poder Legislativo, ¿por qué no puede elegir el Judicial? ¿Por qué no se le permite? Y porque nuestra misma Constitución establece que el Poder Judicial lo eligen a través del Poder Legislativo. Y aquí es donde viene la partidocracia, que tiene intereses, buscar. Yo conozco gente que aspiró a ser magistrado y en la entrevista para ver si pasa en ese filtro, casi le exigen un compromiso hacia los partidos políticos. Le piden la magnífica. Sí, y yo creo que eso hay que tocarlo y yo creo que hay que verlo y hay que hacer un estudio de que la opinión del pueblo, si un sistema democrático es el pueblo el que elige a sus gobernantes. Entonces, ¿por qué no pensar en un mecanismo donde el pueblo pueda tener una voz y voto en cuanto a los magistrados del tercer poder del Estado? Porque yo creo que también eso hay que valorizarlo. Aquí no se trata que el Ejecutivo, el Legislativo es el primer poder. El primer poder es el Estado, conformado por 3 poderes. Entonces tenemos que ver esos puntos que se necesitan. Mi experiencia, nosotros impulsamos junto con otros movimientos de la sociedad civil una reforma a los artículos de familia, artículos 32, 33 y 34. ¿En qué sentido? ¿De cerrar, echar más candado? Porque el partido Nuestro Tiempo, de que pertenece a Andy Feller, de alguna manera ha planteado la necesidad de hacer un abordaje de esos temas que tienen que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho al aborto. No sé si me equivoco, Andy. Bueno, de hecho, no sé si tu partido o representantes que también van dentro de la candidatura, porque no quiero ser irresponsable en esa parte, ¿no? Sí. 2 cosas con ese tema, Ernesto. Primero, un principio de diversidad, que dentro de Nuestro Tiempo hay personas que pensamos distintos en varios temas y que lo que nos une en común es el combate a la corrupción. Nos quedamos ahí porque tiene la palabra él para que concluya y luego te doy la palabra porque este es un tema álgido de debate. Tenemos una sociedad conservadora y esto puede llevar en algún momento a un enfrentamiento como ya lo hemos tenido cuando se ha querido tocar este tema. No digamos ahora que se está queriendo abrir la Constitución para establecer reformas. A ver, yo lo para traje en concluir. colación por experiencia que viví, ¿verdad? Y me acuerdo que, y hay que verlo, los temas de principios y valores del país se ha venido utilizando con intereses partidarios. Y en esa ocasión nos sucedió lo mismo. Estábamos en ese cambio de gobierno de los gobiernos ejecutivos de derecha con el partido Arena, cuando entró el gobierno de izquierda del FMLN. Nosotros llevamos más de 300,000 firmas de ciudadanos que respaldaban que nuestra Constitución se garantizara el matrimonio y se reconociera el matrimonio entre un hombre y una mujer así nacido. De hecho, es uno de mis estándares y más que un estándar de mi base y mis convicciones que necesitamos garantizar esa protección. Ahora cuento rápidamente lo que sucedió en esa ocasión. Todos los diputados, como ya venía la elección y al ver 300,000 firmas de respaldo, dijeron, aquí está en riesgo nuestro futuro gobierno ejecutivo. Y el partido FMLN, que ha sido defensor de estos movimientos, dio los votos para la reforma del artículo 32. ¿Qué es lo que nos pasó meses después? El FMLN se echó para atrás, ya estaba en el Poder Ejecutivo y negó los votos de la ratificación, porque la Constitución establece que para reformar un artículo no solamente es la opinión de los diputados presentes, sino que ellos dan el voto para la reforma, pero en la siguiente legislatura, y yo creo que eso hay que respetarlo, porque da tiempo para análisis, ¿verdad? Y fortalece la democracia, si lo queremos ver bajo la óptica democrática. Entonces, se da... A criterio de usted, Adán, estos son temas que no deben de tratarse a la hora de examinar la ley. Tratarse, pero respetar lo verdadero, lo natural. ¿No está de acuerdo en que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo? No, legalmente no. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Me voy a una pausa comercial. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López esta mañana. Muchísimas gracias a todos aquellos que están participando, enviándonos sus comentarios. Recuerden, son bienvenidos, cuestionen, critiquen, pero no ofendan, porque de lo contrario no serán parte de nuestra base de datos. Vamos a la pausa y regresamos.
Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. 7 de la mañana con 2 minutos. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Gracias a quienes están enviando también sus comentarios, sus saludos desde el extranjero. Salvadoreños en el mundo, aquí estamos en esta plataforma de opinión periodística que gracias a ustedes, gracias a ese voto de preferencia, pues nos colocan en el estatus de ser un medio de comunicación con mucha credibilidad para el país y el mundo. Andy Feller, aspirante a diputado por el partido Nuestro Tiempo, nos acompaña. Adán Mejía también, candidato no partidario, y Héctor Mengíbar también por el Partido Demócrata Cristiano. Estamos haciendo una evaluación, conociéndolos desde la perspectiva de ella de los temas que desde luego están gravitando en el país. Y luego de examinar un poco la generalidad de las intenciones con las cuales ustedes pretenden seducir el voto de los salvadoreños para ser electos, abordamos el tema de la propuesta que ha hecho la vicepresidencia de la República para estudiar y examinar precisamente el tema de reformas constitucionales. Y dentro de ello hay unos ítems que desde luego forman parte de las discusiones que se generan en el entorno de aquellas acciones bien conservadoras, como es el tema del matrimonio entre igualitario, y también aquellos temas como el aborto, entre otros que hemos estado abordando. A ver, Andy, quedé que darte la palabra. Entiendo de que hay una agenda que se identifica sobre esos temas, muy en particular tu partido, y si me equivoco, corrígeme. Adelante, Andy. Claro. Y el resto tienen la palabra. Ernesto, gracias por abrir el espacio a esos temas que creo que son importantes y definitivamente son temas en los cuales nos vamos a poder distanciar mucho con quienes me acompañan. Antes de entrar a esos temas, quiero retomar lo último de lo que estábamos hablando, que era la encuesta de la Gavidia. Esa encuesta es una lectura que definitivamente nos invita a reflexionar y a analizar. En esa encuesta Nuestro Tiempo sale y parece que nuestros adversarios políticos quieren minimizar el hecho del porcentaje con el que sale. Primero partamos de que el tiempo en el que estamos donde sale esa encuesta, todavía no hemos entrado al grueso de la campaña electoral, eso es uno. Y dos, los partidos que salen mencionados en esa encuesta, 4 de esos partidos, o 5, existen en nuestro país, han participado en política, han estado en la función pública, han tenido representantes mucho antes que yo naciera. Nuestro Tiempo se constituyó formalmente como partido político en junio del año pasado. Tenemos menos de un año o aproximadamente un año y algo de existir y no hemos participado nunca en ninguna elección y salimos en la encuesta. Eso para nosotros, como en primer lugar, es un hallazgo importante de que nuestro país busca ganancia, decían allá nuevas alternativas políticas. En mi pueblo decían ya ganancia, ¿eh? Claro, y no es la única encuesta y estamos muy temprano todavía. Y partiendo de eso, ahorita que mencionabas los temas que en nuestra sociedad para muchos son tabú, si bien es cierto, Nuestro Tiempo aparece ahí, Nuestro Tiempo es un proyecto político tangible con el cual muchos ciudadanos se sienten identificados, nosotros hemos sido muy responsables en el abordaje de estos temas. Primero, en Nuestro Tiempo respetamos la diversidad de pensamiento. Eso nos distingue de entrada del resto de los partidos políticos. En otros partidos políticos hablar de estos temas es suficiente para crucificar a quien está hablando de esos y que el partido le dé la espalda. Aquí hay personas que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo y esos desacuerdos se respetan, sobre ellos se construyen y es con ese ejemplo que nosotros analizamos, criticamos y proponemos a un gobierno con el cual nosotros creemos que para alcanzar logros de país es necesario alcanzar consensos. Ahora, con el tema de la unión entre personas del mismo sexo a nivel personal, esa es una postura con la que yo sí estoy de acuerdo. Con el tema del aborto es un tema responsable, ese es un tema que se debe ver desde la óptica de la salud pública y este no es un tema generalizado. Nosotros no hemos hablado del aborto o quienes de Nuestro Tiempo han hablado del aborto no lo han mencionado como un tema general o un tema de bastante libertinaje como nos han querido señalar. Es un tema específico en 4 causales y lo que nosotros decimos con este tema es que es necesario tener esa discusión. Como te mencionaba a un inicio, esos son temas que en definitiva nos pueden distanciar a nosotros, pero hay algo que yo quiero mencionar que es muy importante, hay algo que no nos distancia a nosotros
y es este llamado urgente que existe a defender la república, a defender la democracia. La amenaza que ahorita tenemos frente al autoritarismo es latente. Las elecciones del siguiente año quizá van a ser las elecciones más cruciales después de la firma de los acuerdos de paz. Y eso es muy importante mencionar. Entonces, el llamado, como yo lo decía al inicio de la entrevista, Ernesto, es a robustecer la oposición. Después podemos tener debates en la Asamblea Legislativa sobre esos temas. Podemos estar en desacuerdo o de acuerdo en algunos consensos. ¿No es tiempo para ser abordados como lo está abordando Adán? Es que estos son temas que son temas de derechos humanos, que se ven desde la óptica de la salud pública, o temas de verdad, de garantía de derechos mínimos humanos. ¿Estás de acuerdo Pero ahorita en eso, lo que Adán? peligra, Ernesto, son derechos fundamentales. Y ya le doy la palabra a Héctor. Adán. Yo creo que hay Por que ver reacción. algo también. Yo traje a colación el tema porque el vicepresidente ha sido muy claro que dentro de las reformas constitucionales habla de esos dos puntos claves, y también detrás está otro que nos preocupa a todos los que estamos, que es la alternancia del poder ejecutivo. Entonces yo creo que ahí, yo lo traje a colación por esas tres cosas, y yo creo claramente, y aquí es parte de la política definir. Entonces yo veo a nuestro tiempo que sí está del lado de una propuesta de reforma constitucional, al lado del gobierno ejecutivo actual, ¿verdad? En ese punto puedo ver que sí hay una concordancia de poderlo ver por la visión personal. Solo que puedan difiero tener. muy brevemente que nosotros no hemos hablado de un apoyo a una reforma constitucional. Nosotros hablamos de tener discusiones que son importantes, discusiones que se aborden desde la responsabilidad, y desconfiamos de un gobierno autoritario que habla de reformas constitucionales. Claro. Entonces, pero recordemos que el juego político es el debate para poder llegar ya sea a reforzar una ley o modificarla. Entonces yo creo que ahí sí debemos de ser claros, y el panorama es para los salvadoreños verlo, ¿verdad? Y yo quiero decir, soy un claro defensor de la vida, ¿verdad? Conozco bien el tema de las causales en el tema del aborto, que tiene un análisis muy profundo, y hay que verlo no solo desde la óptica religiosa o moral, sino que también clínica, ¿verdad? Porque cuando está en ¿Y no riesgo, será desde ese ángulo que su postura lo está viendo, desde lo moral, lo religioso, Lo y veo más desde allá de como lo está planteando Andy, que son temas que obviamente están siendo debatidos en toda la sociedad en el mundo? Exacto. Lo veo desde ese punto, pero también lo veo desde el punto de vista clínico. Si uno ve y consulta y a ginecólogos, a los médicos, ¿cuál es la razón por qué una madre puede estar en riesgo en un parto o en un embarazo? Su salud, el producto de su riesgo de vida no es el fruto del vientre, sino que son problemas físicos, diabetes, problemas que tienen que ver con nutrición, algo que debemos de verlo. ¿A dónde está ese margen en la población? Hemos hecho esos estudios, la zona rural, y veámoslo. Los municipios en extrema pobreza, o sea, quiere decir que la mujer necesita acompañamiento, y aquí van las propuestas de salud que acompañe con buena nutrición. ¿Dónde queda la opinión de Héctor en medio de ese debate? A ver, Héctor. A este gobierno lo único que le funciona es el Ministerio de Propaganda. A ver, estamos hablando del tema de aborto, no estamos hablando del gobierno, pero te quiero traer un poco al tema, perdón. Tienen una habilidad especial para detectar y tocar las teclas adecuadas para hacernos que perdamos el foco de lo que está ocurriendo. Ahora les contaba yo aquí a los amigos panelistas que la primera ocasión en la que yo tuve la oportunidad de estar en un programa de entrevista fue en el tuyo. En este mismo set, cuando Funes era presidente, y yo vine y vengo desde hace 15 o más años diciendo claramente que hay 4 valores que para mí son no negociables, y es el respeto y la defensa de la vida desde la concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a su fe, de acuerdo a su idiosincrasia, sin intervención del Estado, en la búsqueda del bien común. Dicho esto, y aclarado, y vuelto a aclarar, algo que no debería estar haciendo porque lo he hecho 15 años, vengo a decir que saben precisamente qué teclas tocar para dividirnos como oposición.
Porque Adán y Andy y tu servidor estamos de acuerdo en que se debe defender la democracia que nos permite disentir. Porque si no defendemos este chirajo de democracia que nos va quedando, no va a haber opción para que discutamos estos temas. El señor Ulloa, siguiendo la lógica y la maquiavélica forma de actuar del gobierno, tira la piedra en donde sabe que va a generar escándalo y desviamos la atención de todos los actos de corrupción de este gobierno que han costado vidas, desviamos la atención de todas las sinvergüenzadas que ha hecho el Ministerio de Salud, entregando a los médicos equipo que no sirve y que ha llevado a provocar más de 100 muertes. La propuesta de reforma planteada por la vicepresidencia es un factor distractor a tu criterio. Es la mejor cortina de humo de este gobierno. Estábamos metidos en la tregua 2, en los actos de corrupción, estábamos metidos en que no hay rendición de cuentas, estamos metidos en 3.000 millones de dólares, estamos metidos en que el presupuesto 2021 es infinanciable desde cualquier óptica. Pero de repente aparece el señor Ulloa con que le va a dar vuelta a la Constitución y todo el mundo encima de eso, y acto seguido toca la tecla. Y tenemos que aprobar el aborto y tenemos que aprobar el matrimonio homosexual. Yo siempre lo he dicho. Bueno, no lo ha dicho. Yo se lo pregunté a él solo por equilibrio. No estoy defendiendo a nadie, solo por aclarar. Yo le pregunté y él decía que eran temas que habrían que someter también a estudios por cuestiones de derechos. Y yo te lo estoy diciendo desde mi perspectiva como político. Claro. En este momento tenemos un problema y hay que determinar todavía si el problema es Nayib Bukele o si Nayib Bukele solamente es un síntoma de un problema mayor, que yo es lo que creo. Yo quiero agregar algo muy rápido, Ernesto, y adelante, es que es cierto lo que dice Héctor. Ahorita podemos dar nuestra perspectiva como actores políticos y es importante esas discusiones y te podemos compartirnos nuestras posturas en cuanto al tema de reformas constitucionales y también agradecería que pudiéramos hablar bastante sobre los casos de corrupción que se han dado en el actual gobierno. Y yo creo puntualmente en el tema del aborto, creo yo que podemos darte, y te la dimos, una postura desde nuestra posición política, pero creo yo, por cómo está conformado el panel, por 3 hombres, no podríamos avanzar más en la discusión. Si me salgo del lado político y entro al lado humano, somos 3 personas que naturalmente nunca vamos a estar en esa situación. Y estoy seguro yo que mujeres que han liderado ese tema en el partido y que lo han debatido con mucha responsabilidad podrán darte un argumento aún más amplio y sustancioso sobre ese tema. Podemos entonces discutir sobre temas de la defensa de la democracia, ahondar más en nuestras posturas políticas y creo yo que los salvadoreños ahorita, en medio de esta pandemia, quienes están perdiendo sus empleos, quienes están cerrando sus negocios, quienes realmente la están pasando mal, necesitan saber cuáles son nuestras ideas, nuestra sustancia para realmente combatir ese mal de raíz de nuestro país. Me parece interesante la acotación que haces, pero te recuerdo que en la Asamblea Legislativa no solo vota una persona, votan 84. Ahí es donde viene, de acuerdo. Y a eso es a lo que yo creo que a eso es a lo que hay que regresar. Y repito, veamos esto como un barco que se está hundiendo. Magnífico. Y que solamente vemos una gran cantidad de personas que podemos colaborar. Sí. Pero de repente aquel va con el aborto, este quiere esto, y no, yo no le hablo a este, y no le hablo al otro, y aquel es comunista, y este es de izquierda, y yo soy de derecha, y aquel es liberal, y yo soy conservador. Miren, en este momento importa el sentimiento patriótico de los políticos que estén dispuestos a dejar de lado por un momento lo que nos divide en función de salvar nuestra patria. Héctor. Es que parece que no... Perdón, Ernesto, sí. Parece que no logramos entender la real dimensión de lo que está ocurriendo en El Salvador. Es interesante el punto que Héctor está tocando y lo voy a reiterar en la pregunta porque te la hice anteriormente. ¿Tú no crees que lo que está pasando hoy en día, precisamente de lo que tú estás planteando, Héctor, y lo dejo también servido en la mesa para cuando regresemos, es producto de lo mal que ha venido haciendo también el papel algunos políticos en la Asamblea Legislativa? Es que también yo siento que hace falta ver como un mea culpa, ¿no? Sí. En esto. Y no lo estoy diciendo yo como moderador, porque mi responsabilidad es simplemente traer producto de afuera para colocarlo en la mesa, porque ustedes son los protagonistas esta mañana en mi programa. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Debate político también hoy, 6 de la tarde,
Grupo Radial Megavisión le sirve también a usted una plataforma de opinión periodística. 6 de la tarde, el análisis político semanal a través de 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y por supuesto también a través de Ernesto López Radio TV Digital. Estamos transmitiendo para los salvadoreños en el mundo el debate político semanal. Marvin Aguilar, Ronald Umaña, Julio Valdivieso, hoy 6 de la tarde, no se lo pierda, en vivo a través de 107.7 Fuego y por supuesto a través de Facebook Live. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. 7 de la mañana con 20 minutos. Dejé ahí planteado un tema que me parece que es interesante también colocarlo sobre la mesa de la discusión y sobre todo del debate de lo que por muchos años se le ha venido cuestionando al Congreso salvadoreño, siendo la máxima expresión política, ¿no? Y es precisamente las grandes deudas que se han tenido. Si bien es cierto, gran parte de los problemas que en el país han habido se da, muchos, de acuerdo al análisis que se hacen, producto de la clase política que hemos tenido. O no sé si me equivoco, o están equivocados, ¿no? Tienen la palabra los tres. Yo creo que hay motivos y causas claras del desprestigio de la clase política. Voy a mencionar 3. En primer lugar, la población, los ciudadanos, los salvadoreños, todos tenemos un sentimiento de impotencia. Ese sentimiento de impotencia viene generado porque cada vez que vamos a ir a elecciones aparece gente prometiendo cualquier cosa. Le voy a construir un puente, pero aquí no hay río, le voy a hacer el río también. Y cada político en cada campaña y cada partido y cada candidato a presidente y cada candidato a alcalde llega y ofrece y ofrece y ofrece y ofrece y no cumple nada. La gente, el salvadoreño, ve que gobiernos van, gobiernos vienen y los problemas se mantienen, hasta en verso salió. En segundo lugar, los centros de toma de decisión están completamente alejados del pueblo, no me gusta la palabra, de los ciudadanos. En donde se toman las decisiones, existe una desconexión total. Sí. Las personas en muchos casos que toman decisiones, voy a citar un caso concreto, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, una comisión eminentemente técnica de la que es presidente una persona que de técnico no tiene mucho. Entonces, la gente ve. Y ahora que tenemos la oportunidad por medio de TV Legislativa de ver las discusiones incluso de la comisión política, nos damos cuenta que en muchas ocasiones los políticos andan más perdidos que hagan el Día de las Madres, el otro, no usted. Y en tercer lugar... No es por alusión a Adán, ¿verdad? Sí, por eso le digo, el otro, no usted. Su esposa no se llama Eva. No, Kelly. Okay. Entonces... Lo que pasa es que no está Eva, por eso. Sí, eso es. Y en último lugar, tal vez lo más grave de todo, que es la corrupción nuestra de cada día. Todos los días se destapa un nuevo acto de corrupción. Y eso no es algo que venga de este gobierno. Digamos las cosas como son. Sí. Anoche discutíamos con alguien el tema de la alternancia en el poder. Aparte del caso concreto de Elías Antonio Saca, que negoció la presidencia con el FMLN para llevar al señor Funes, porque así fue. La gente no está conforme con el FMLN y cambia. La gente se enoja con Arena, la gente se sale de Arena y forma sus propios partidos políticos, pero los partidos, las instituciones políticas no son capaces de hacer ese mea culpa tan necesario y siguen defendiendo vainas que a estas alturas son irrelevantes. Yo he escuchado a algunos dirigentes del partido Nuevas Ideas de que este partido se está nutriendo también no solo de gente nueva, sino que también de gente inconforme con los partidos. Es obvio, somos un país pequeño, pero la conocemos. Pero la inconformidad... Salvador Borrego hace en su libro La Derrota Mundial, un libro bastante controvertido, tiene un párrafo bien interesante de cómo el nazismo veía el parlamentarismo democrático. Y dice Salvador Borrego
El parlamentarismo democrático no pretende reunir una asamblea de sabios, sino que una multitud de nulidades intelectuales, por cuanto más fáciles de manipular, cuanto más limitaciones intelectuales tienen. Y esa, creo yo, es la óptica que encaja perfectamente en el modelo de Nuevas Ideas. Bueno, Porque, sí, yo creo que el desencanto hacia nuestro sistema político tiene mucho peso las personas que lo han representado. Porque aspiramos a ir a una asamblea legislativa que ha estado señalada, manchada y comprobada de corrupción. Y eso se debe, y yo creo que hago un llamado a la población. Tengo años de periodos electorales de escuchar en mucha gente, en profesionales como también el obrero, decir, bueno, nos toca ir a elegir al menos peor. Yo creo que eso tiene que parar. Yo creo que la población tiene que ver, como bien se decía, que los que aspiramos tengamos capacidad, no solamente de anhelo de defender algo, sino que la capacidad de poder dialogar y poder dirigir. Porque este esa país. calificación que da la última encuesta electoral de 3.6, ¿cómo califica la labor de los diputados de su departamento en una escala del 1 al 10? Es preocupante y era justo al que, digamos, al referente al cual yo hacía mención cuando se lo presentaba a Héctor, porque Héctor cuestionaba de que lo que tenemos es esto, un poco obviando lo que en retrospectiva muchos creen que se ha venido haciendo mal. Y ahí está el resultado. Exacto. Perdón. O sea, tenemos que cambiar eso, darle un giro, un golpe de timón y poner gente capaz, gente que tenga principios honorables de integridad, porque hay gente que dice, mire, es que ahí se lo va a comer la corrupción, como que la corrupción es un sistema intocable. Yo tengo un principio bien claro, el bien vence al mal. El problema es que hemos dejado que las malas intenciones, los malos motivos, la falta de valores de integridad en los gobernantes nos estén dirigiendo. Hay que tocar un tema, el nepotismo en la Asamblea Legislativa. Y eso tenemos que pararlo. Entonces necesitamos gente con integridad en la Asamblea Legislativa. El fuero. El fuero es un tema. Es otro tema que está en boga ahorita, ¿no? Exacto. Hay que tocarlo y hay que ver lo que decía Héctor, esa separación que hay entre el legislador y el pueblo. Por ejemplo, tenemos ahorita un problema que se avecina y que los legisladores y el ejecutivo lo han tapado, como se decía, con las cortinas de humo, y es el tema del TPS. Son más de 100,000 salvadoreños, 300, ¿verdad? Que van a venir porque se les terminó, era un permiso, el mismo nombre lo decía, temporal. Ahora veamos también otro tema, la migración forzada por la violencia. Yo voy a representar eso porque la misma Sala de lo Constitucional le ordenó a la Asamblea Legislativa legislar sobre ese decreto, porque eso le va a dar oportunidad a muchos salvadoreños que emigraron por la violencia. En España, conozco grupos, he dialogado con gente en Costa Rica, en Panamá, que sus permisos migratorios están detenidos porque la Asamblea Legislativa no ha decretado. Entonces sí hay un mea culpa, en todo esto, Adán. Sí hay, y tenemos que cambiarlo. Ok, vamos a ver, Andy. Tú mencionabas, Ernesto, y pusiste ahí en pantalla la calificación que le dan a la Asamblea Legislativa de 3.6. Sí. Y es que hay algo que está latente en la Asamblea Legislativa, es la falta de voluntad política para realmente cambiar las cosas. Un ejemplo muy concreto que nos abre espacio para un tema que se ha martillado mucho últimamente. La ley del servicio público. Ahí está. No se ha aprobado por falta de voluntad política. ¿Por qué? Porque esa ley pone un candado para aquellos funcionarios que abusan de sus privilegios, que hacen negocios con empresas de ellos o de sus socios o que contratan a sus familiares. Nosotros, como representantes de nuestro tiempo, en los últimos meses hemos colocado casi una decena de denuncias ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Un caso muy emblemático de corrupción que involucra a lo mejor un tráfico de influencias o que claramente para todos los salvadoreños no es ético. El caso del señor Jorge Aguilar, conocido como Coqui Aguilar, que en primera instancia fue el primer caso de corrupción que estalló de este gobierno en la pandemia. $250,000 en mascarillas faciales compradas a una empresa a la que él está vinculada. Ayer leí una entrevista que él daba recientemente y cómo califica él ese caso, esos señalamientos, esas denuncias que se han puesto
como una novatada que cometió su hija que está gerenciando la empresa. Me parece indignante. Es que es increíble, la gente está perdiendo sus empleos, insisto, está cerrando sus negocios y este gobierno abusa del poco dinero que tiene para privilegiar a unos pocos. Y eso nos abre una puerta más importante aún, Ernesto. ¿Cómo es posible que veamos estos casos de miles de dólares, incluso algunos de millones de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno cuando estamos claramente en una crisis fiscal? Para el 2019 la deuda con el PIB escalaba a un 70%, para junio de este año a un 82%. En palabras sencillas, para los salvadoreños, de $100 que ustedes producen ya deben 82. Y la situación, pero esta corrupción viene desde hace años. Pues claro, sí, la última vez que... de hoy en día. Pero no es excusa para que se continúe. Para que se siga. Y la última vez que yo estuve acá en tu set, Ernesto, te dije, en ese entonces tenía 26 años de edad y te dije, quienes han tomado la decisión en nuestro país han sido los mismos. Desde antes que yo naciera ya habían funcionarios que actualmente ahí siguen y las cosas no han cambiado. ¿Por qué? Porque no les interesa. Y este gobierno que prometió cambios, que abusó del desgaste de los demás partidos políticos, ha demostrado que está al mismo nivel. Bueno, la administración Funes también llenó mucha expectativa, se recuerdan, para combatir el tema de la corrupción, incluso... ya viene el cambio. ¿Ah? Ya viene el cambio. No, y sobre todo también cuando ponía de ejemplo y por delante también a Monseñor Romero, ¿verdad? Que era la figura emblemática que se ocupa siempre en política para decir, por voy a ser yo honrado en el país, pero ahí están los casos, y no estoy diciendo que él haya robado, ahí están los casos donde a él se le acusan de que, ¿verdad? Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto? De que este es uno de los grandes males por los cuales la clase política, ¿verdad?, ha venido de tiempo tras tiempo, de década tras década, hasta llegar hoy en día y tener lo que hoy tenemos, esa calificación que está ahí, que fue el punto de referencia de la discusión que tenemos, ¿cierto? Hablando de, voy a aprovechar que tocaste el tema de Monseñor y una sugerencia muy seria que debería ser liderada por el arzobispo o la conferencia episcopal, y es que retiren la imagen de Monseñor Romero, porque es verdaderamente chocante para un católico, estar viendo las burlas que se le hacen a la población. Y voy a señalar el caso concreto del Mozote, que ponen a Monseñor Romero de fondo en una cena a la que el presidente invita a la gente que sobrevivió a los hechos del Mozote para burlarse en su cara, porque eso que hizo es una burla absoluta, es un atentado a la dignidad humana. Bueno, se le pidió a un juez ingresar a ver los archivos. Y hablamos de eso, ¿te parece? Sí. Hablamos de ese tema cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros, son las 7:32. Gracias mil por su participación a través de nuestras cuentas @diálogo21, @Neto López Radio. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, son de casos a casos lo que tenemos hoy en día para ser abordado, pero el tiempo es nuestro peor enemigo y no vamos a abordarlos por completo. Lo cierto es que de alguna manera ha llamado muchísimo la atención. El hecho es que un juez se apersonó precisamente al Estado Mayor Conjunto para poder de alguna manera conocer los archivos que están relacionados o en la búsqueda de documentos sobre el caso de la masacre del Mozote, donde fueron asesinados, según la historia, alrededor de 1000 personas, incluidos niños, en 1981. En ese sentido, pues hubo un bloqueo, es decir, no se les permitió el ingreso para conocer estos casos. Esto pues ha traído consigo una serie de pronunciamientos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha solicitado al gobierno dar acceso a los archivos militares sobre la masacre del Mozote, incluyendo también el recordatorio de que en su momento creo que el gobierno se comprometió a facilitar esa información. A ver, tienen la palabra los tres al respecto. Gracias. Tal vez quisiera, si me permiten, terminar la idea en el tema que estábamos anteriormente
sobre el desgaste, sobre la mala imagen de la clase política en general. Y es una pregunta con su respuesta: ¿de dónde va a surgir esa nueva clase política? Es buen punto lo que hace. El Salvador, ninguna sociedad puede parir una nueva clase política si no es a partir de una nueva ciudadanía. No podemos estar hablando que vamos a tener políticos probos y honestos si los ciudadanos no asumen el rol de participar de la democracia. Y participar de la democracia no es ir a poner el dedo en el bote de tinta y a marcar una bandera o un rostro el día de las elecciones. Es involucrarse, estar permanentemente. Tampoco es estar tuiteando ni poniendo post. Es estar pendiente del día a día. Es incorporarse. Si a usted le gusta el ideario liberal que pueda manejar nuestro tiempo, está nuestro tiempo. Si usted no se siente a gusto, está la candidatura independiente. Si a usted le gusta la democracia y es cristiano, ahí está el PDC, si es nacionalista, pero participe, métase en esto, porque bien dijo Platón que el precio que se paga por desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Así es. En cuanto al tema del mozote, decía también antes de entrar en el programa que se conocen tantas versiones distintas y de tantos personajes, incluso algunos presenciales, que más allá del hecho, lo que en lo personal me molesta es el engaño, es la burla que el presidente de la República ha hecho a los pobladores y sobrevivientes del mozote. Porque fue en Capre donde él los convocó y donde se comprometió a hacer algo que una vez más no hizo. Tenemos un gobierno al que no se le puede creer ni el bendito. Dicen una cosa en la mañana y en la tarde, no, pues igual no. Entonces, ese es mi punto alrededor de eso. Al margen de los resultados que puede ofrecer, están poniendo a la Fuerza Armada por encima del ordenamiento legal de El Salvador, que es otro tema muy, muy, muy peligroso. Recordemos que de lo primero que hizo este gobierno fue pedirle al ministro de Defensa 1,000 reclutas más. A los 2 días, en otro tuit, pidió 3,000 reclutas más. Y a los 7 u 8 días después dijo, en lugar de 1,000 o 3,000, quiero 7,000 nuevos soldados. ¿Para qué? ¿Que va a ir a recuperar la isla Conejo? ¿Para qué? ¿Para qué? En El Salvador en paz. Yo creo que la verdad, de hecho, es una de mis cartas de presentación al incursionar en la política y estar ya dentro, es fortalecer la justicia, la verdad y la paz. Y para mí están muy, muy de la mano y deben ir acompañados. Sigo viendo una sociedad salvadoreña que tiene no sed de justicia, sino sed de venganza. Exacto. Y eso hay que detenerlo. Hay que abrir las puertas, y qué mal que no se permitió. Y yo creo que la sociedad civil debemos de exigir, como estos casos, también hay otros casos que se desconocieron, porque tampoco podemos justificar que la exguerrilla no cometió violaciones a los derechos humanos, pero este es uno de esos casos. Y yo invitaría al gobierno ejecutivo y al legislativo que también haga su función para que la verdad, la historia no se puede negar. Se ha dicho que si desconocemos la historia estamos destinados a cometer los mismos errores. Entonces yo hago un llamado a que la sociedad civil dejemos la sed de venganza y fortalezcamos la sed de justicia. Y para que haya justicia tiene que ir acompañado de la verdad. Y no se puede ocultar información. Son hechos históricos. Y aquí creo que también nos mete a otro sistema que no podemos negar. La transparencia y la confianza de quién va a llevar este caso, ¿verdad? ¿Con qué compromisos? Yo creo que la justicia no puede estar atada a compromisos a beneficiar o a liberar a alguien. Si alguien ha sido culpable, si se quiere para un hecho histórico, hay que ver cuál es la finalidad de conocer, y como se dijo, tiene que abrirse. Y aquí también se está reflejando la falta del respeto del poder. O sea, no puede nadie. Y yo tengo que decirlo, si se está violentando las reglas que cada una de las instituciones tiene, o sea, el poder judicial es parte de los 3 poderes del Estado y no se le puede limitar su accionar. Yo creo que eso tenemos que fortalecerlo
y tenemos que velar no solamente por el accionar legislativo y ejecutivo, sino que también el judicial, para que la población también pueda tener confianza. Yo creo que este hecho va a poder generar confianza, porque aquí estamos hablando del legislativo. Veamos también las encuestas que hablan de la confianza que hay a los jueces, la confianza que hay en los abogados. Entonces, estos son los momentos y oportunidades que tienen que aprovecharse para generar confianza. También yo quiero mencionar que esta sed de venganza tiene que parar, porque veníamos de una polarización de extremas políticas y hoy estamos en una polarización de o estás con el presidente o estás en contra. Yo creo que eso también tiene que parar. Ya debemos de nosotros como ciudadanos parar ese debate de ponernos a los salvadoreños en contra. Eso no trae ningún beneficio. Tu La corrupto guerra civil, y mi corrupto. Sí. Y es preocupante. Gente dentro de los defensores, y cada quien tiene derecho de simpatizar con el gobernante que quiera, pero no negar la realidad. No de venir a decir, sí, es que como aquí el país ha sido y está siendo gobernado por la corrupción, ya robó tu... Como Arena tu robó gobierno. y el Frente robó, que Hoy robe el dejemos mío que robe también. ellos. No, Hombre. la integridad tenemos que levantarla y tenemos que oponernos, venga del color que venga, sea de donde sea. Por eso yo mencionaba, hay que también tocar la corrupción, el nepotismo, que es parte de la corrupción dentro de la Asamblea Legislativa. Porque si no, entonces la corrupción no solamente está en el poder legislativo. De resultar electo diputado, ¿usted abogaría porque se les quitara el fuero? Claro, hay que verlo, porque hay que ver de dónde nació la intención. No, ya sabemos que esto busca de alguna manera proteger por todas las enmiendas, digamos, o aspectos colaterales que pueden dar a partir de la promulgación, aprobación de leyes, que obviamente creo que es considerable que se tenga, pero cuando hay hechos punibles o penalizados, no lo sé. Vamos a ver. Sí, yo quería dar una opinión sobre el tema del mozote y quiero ser sumamente responsable con este tema de memoria histórica, un tema de fibras sensibles, un tema histórico que fue uno de los hechos más sanguinarios en el continente americano en los últimos tiempos. Es decir, realmente este es un tema que le duele a nuestra sociedad. Y como joven que está muy lejano a esos hechos, quiero ser responsable en cuanto al sentido de la búsqueda de la verdad, que me parece que es ahí donde los políticos tienen una responsabilidad que sigue pendiente. ¿Cómo es posible que esperemos justicia y verdad por la extradición que realizó el coronel Estados Unidos? ¿O cómo es posible que esperemos justicia o verdad por el caso y la sentencia que se dio recientemente en España por el caso de los jesuitas? Cuando nuestro presidente, un presidente que al igual que yo estaba muy lejano a esos hechos, que representa casi que una generación posguerra, se comprometió a abrir los archivos de la A a la Z. Así lo mencionó él. Y recientemente llega un juez y llega con una orden judicial. Es decir, tenía una orden judicial y un coronel se le impuso la entrada y no lo dejó pasar. Eso es verdaderamente lamentable. Ese es otro signo de autoritarismo y abuso de poder que está bien marcado en este gobierno y hay que señalarlo. Cierro nuevamente. Tenemos que ser responsables con este sentido de la búsqueda de la verdad. Es muy importante, es importante que justipreciemos nuestra historia, porque solamente afincados en ello vamos a poder caminar hacia el futuro. No es un tema al margen ni es un tema de cuestión de edades, Andy, porque a los que vivimos también eso, muchas cosas nos siguen molestando. Quiero recordar unos nombres: Rita Ford, Jane Donovan, Maura Clark, se me ha olvidado el nombre de la cuarta monja de la Orden Maryknoll asesinada por la Guardia Nacional. Ita, Jane, Maura y claro. Bueno, recuerden que la guerra dejó muchas secuelas. Entonces, y también retomar esa memoria histórica y analizarla objetivamente. Exacto. Porque si nos vamos al libro de La locura y la esperanza, del informe de la Comisión de la Verdad, te vas a ir a topar con un informe de la Comisión de la Verdad bastante misógino. Sesgado. Misógino. Y se lo dejo de tarea porque las únicas condenadas del lado de la guerrilla fueron mujeres.
Del lado de la guerrilla solamente Ahí se hay muchos señalan bemoles. Ahí hay muchos mujeres. bemoles también que encontrar, Héctor. Exacto. Y Por yo- eso digo, hay que verlo y analizarlo objetivamente, Exacto. académicamente. Y también que no venga a despertar esto sed de venganza, porque entonces no es justicia. Porque si no, la ¿qué volvemos a agarrar. cambios, vamos por cuestiones de tiempo, qué cambios pueden introducir en la forma de hacer política, de resultar electos ustedes? Hablemos del tema de la independencia a la hora de votar, que es uno de los puntos que también viene siendo como muy cuestionable, ¿no? Sobre todo cuando se trata de anteponer los intereses particulares sobre los intereses de partidos. Entonces yo creo que ese es otro de los puntos claves en esta primera etapa que me han permitido conocer de ustedes en este programa, conocer sus intenciones. Me voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin duda alguna, el tema, el caso del Mozote despierta muchas inquietudes desde el punto de vista de las promesas que los gobiernos anteriores y especialmente los de corte izquierdista han venido prometiéndole a sus generaciones todavía vivientes. Ahora, quiero pasar por cuestiones de tiempo porque ya se nos está agotando, ¿qué cambios logran introducir ustedes en la forma de hacer política? ¿Habrá independencia a la hora de votar, como en algún momento se cuestiona de que más votan por decisiones de partidos que por decisiones que tienen que ver precisamente con la parte individual de cada quien? Vamos a ver, Andy. Sí, nosotros tenemos una serie de principios que son 7 para nosotros completamente innegociables, entre ellos el principio de diversidad. Y como bien te señalaba en un inicio, en nuestro partido hay personas que pensamos distinto, que tenemos distintas formas de ver el mundo, distintas experiencias que han marcado nuestras vidas. Y nosotros sabemos que en el bloque legislativo que va a conformar nuestro tiempo, sí va a haber disidencia en algunos temas y nosotros la respetamos, porque esa disidencia, esa diversidad nos enriquece. Y a la par de este principio hay otros principios de coherencia y de transparencia con los que nosotros promulgamos bastante bien, y eso es lo que nos impera a nosotros, dar el ejemplo. Y la agenda que tú mencionabas o aquellos temas que nosotros queremos impulsar, y esta es una perspectiva bien personal la que yo te doy, yo siento que no hay que reinventar la rueda. Si bien es cierto, cuando arranque la campaña electoral el 27 de diciembre, yo voy a proponer una serie de ideas que van a ser bien concretas y específicas para nuestros ciudadanos, hay otros temas que ahí están y que nadie los está abordando. Ya te mencioné en la entrevista 2 de ellos, la ley del servicio público y la reforma a elección de funcionarios de segundo grado. Y hay otra ley que está engavetada, que es la ley especial de ahorro y austeridad, que es un tema bien importante porque es una ley que viene a regular esos abusos de privilegios, aquellos funcionarios que toman de fondos públicos vales de gasolina, teléfonos celulares, el pago de sus PPI, que son sus guardaespaldas, vehículos, etcétera, etcétera. Solo con esta ley, al aprobar esta ley y reducir todos estos gastos que son innecesarios porque son abusos de privilegios, nos ahorraríamos para El Salvador alrededor de $40 millones al año. $40 millones al año en gastos innecesarios. Esta es una ley que el presidente del partido de nosotros, Juan Valiente, propuso en su entonces cuando era diputado de la Asamblea Legislativa y que lamentablemente quedó engavetada por lo mismo, porque no existe una voluntad política. Claramente esas reformas, esas leyes, esos cambios que se quieren dar en la función pública tocaban los intereses de muchos que están ahí porque viven de la política. Y eso es lo que nosotros, es el principal cambio que llevamos. Nosotros, la política para nosotros no es un modo de vida. La política para nosotros es transitoria y lo único que queremos llevar es decencia a la función pública para dignificarla. Y en este momento, en este llamado de defender la democracia, robustecer la oposición para generar esa armonía en el balance de poder. Vamos a ver, Toñito. Yo creo que lo mío es una cruzada desde hace un par de años, desde hace 3 años que me inscribí como miembro del Partido Demócrata Cristiano. He declarado sin ambajes que lo mío es intentar rehabilitar la política.
rehabilitar la política y devolverle la dignidad que merece. La política aspira al bien común, en pleno respeto a la dignidad humana, no a enriquecer corruptos. ¿Tu voto será individual? El partido, como partido, vota unido para tener un peso específico dentro del concierto legislativo. No va a ser individual como ahora creo que lo hay. Mi voto ¿sí? Va a ser de acuerdo, en primer lugar, a la sana conciencia, en pleno respeto a lo que haya ofrecido a mis electores, porque más que diputado pretendo ser representante. No va a haber imposiciones de tu partido si no quieres votar por algo al funcionario público, por ejemplo, el caso de segundo grado. Nunca se ha dado, pero la verdad es que también la fama de macho sin dueño no la tengo de choto. Yo hago lo que considero correcto. ¿Eres un macho sin dueño? En el sentido en el que se dice políticamente, sí, porque saben que yo voy a expresar lo que considero y voy a actuar de acuerdo a mi conciencia. Andy, tú también, así brevemente, perdón, porque no me quedó claro. ¿Tú votarías individual eso o estarías sometido a Es bien simple, Ernesto. A nosotros no nos distingue el votar en bloque. Nosotros de verdad valoramos la disidencia, valoramos aquellos temas en los que podemos algunos estar desacuerdo. Y ¿Tienes licencia y condición para votar individual? Tiene la libertad de votar acorde a sus principios. Al final el diputado no se debe a su partido, sino a todos los salvadoreños. Héctor, te dejo concluir, Héctor, a ti, porque después voy con Adán. Sí, Héctor. Sí, es precisamente eso. Andy lo ha dicho de una manera... me encanta, o sea, respondemos como diputados, como representantes. Yo quisiera incluso ir borrando esa palabrita diputado. Vamos a llegar a una asamblea legislativa a representar a un segmento de la población, los intereses de ese segmento de la población, en mi caso, a los habitantes de cualquier nivel socioeconómico y con cualquier interés particular del Departamento de la Libertad. Y hay casos concretos que yo tengo ilusiones en el Departamento de la Libertad, como continuar con el proyecto de convertir la Escuela Nacional de Agricultura en un nuevo Zamorano en El Salvador, o de que podamos empezar a trabajar en un manejo eficiente del recurso hídrico, porque a cada rato me aparecen allá compañeritos muertos en el puerto por los deslaves, mientras en Zapotitán no hay agua. Mientras en mi casa, me dicen a mí, yo no tengo problema con el agua porque tengo cisterna, yo también, y me sale poquito de luz, pero el agua sí fue un problema un día de esto que se me inundó la casa porque no servían las alcantarillas. Entonces, sí hay una gran cantidad de cosas, pero en primera instancia, y retomando lo que dijo Andy, es fortalecer un bloque de oposición que sea capaz de resistir y de mantener viva la democracia en El Salvador. Adam, sí, voto obviamente es no partidario. Sí, y yo quiero decir algo, lo que dice la Constitución, que la tengo aquí en mis manos en el artículo 125, y es para todos, para un candidato no partidario y partidario. Dice, los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan, dice. Aquí hay que profundizar en ese sentido algo, ¿verdad? Pero yo quiero decir la verdad y es la realidad. El Tribunal Supremo Electoral en esta preinscripción se vio con algo que no habíamos tenido. 56 ciudadanos fueron a inscribirse para solicitar ser reconocidos como lo soy hoy, que el día de ayer me entregaron a mí, aquí tengo un ejemplar de los libros para recolectar las firmas. ¿Cuántos son? 56 no partidarios los que van corriendo. O sea, no, fueron 56 solicitudes, pero solo 28 fueron autorizadas para poder recoger las firmas. En el caso mío necesito 12,000 firmas según la ley, me he propuesto reunir 15,000 para que esté ese margen de 3,000 por aquellas depuradas. Y según la ley, quien firme y apoya a un no partidario no puede estar afiliado a un partido. Según la ley no, y no puede haber respaldado a otro ciudadano que aspira a eso. Lo que quiero tocar con las 56 solicitudes y solo el 50% fue aprobado, es que esto está demostrando que la población, un alto porcentaje de la población, ya no tiene credibilidad a los partidos políticos. Es un reto muy grande el que ustedes tienen, y yo creo que tu pregunta, si van a ser libres en tomar decisiones, sería bueno que a todos los futuros candidatos que tú tengas acá en este set le hagas esa pregunta, porque es un compromiso ante la población
Claro. Porque esto yo lo he venido escuchando de muchos en anterioridad y ya en la realidad no se cumple. Esa libertad la tenemos los no partidarios que vamos a representar directamente a nuestro pueblo. Se me fue el tiempo. Antes de cerrar este ciclo de debate que hemos tenido este día miércoles, quiero expresar a nombre de Grupo Megavisión, del programa Diálogo con Ernesto López, edición especial del día viernes, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento en un momento muy difícil para Carlos Araujo y su familia, ¿verdad? Por la muerte de su querida madre, doña Aida Lilian Morales de Araujo, y también su padre René Rafael Araujo. Así es que, Carlos, estamos contigo y tu familia, desde luego en un momento bien difícil que estás pasando. Así es que vaya para Carlos Araujo, desde luego, y el resto de sus familiares, nuestras más sinceras muestras de condolencia. Ahí está. Gracias por habernos sintonizado. Gracias, Andy Feller. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Héctor Mengíbar. Gracias también a Dan Mejía. Gracias. Sin duda alguna, los miércoles vamos a seguir con esta tendencia de ir conociendo los perfiles de estos nuevos rostros que están con ganas de ir a cambiar las cosas en la Asamblea Legislativa. Los espero hoy en radio. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.